No saben lo precioso que es leer un libro antes de que salga. Y gracias a BookUp tuve la oportunidad de hacerlo. Y leí The First to Die at the End de Adam Silvera, que es la precuela de They Both Die at the End, porque sale oficialmente hasta octubre. Y es que desde que se anunció esta precuela yo moría por leerlo. El primer libro, They Both Die at the End, lo leí en español, de hecho ahí está en el fondito. Y me encanta porque es un concepto bastante interesante. Y es qué pasaría si una empresa que se llama Deathcast, o en español Muerte Súbita, supiera el día de la muerte de todas las personas. Entonces su servicio es llamarte un día antes de que vayas a morir para que puedas vivir ese día al máximo. En serio, es un concepto bastante increíble, a mí me gustó muchísimo. Cuando leí el libro, obviamente encontré unas cuantas fallas, pero en lo general lo disfruté plenamente y es por eso que quería leer tanto esta precuela. Así que sí, me siento completamente afortunado de haberlo podido leer antes de que saliera. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si todavía no me conocen, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Seguimos en este fondito, me gustó, se veía bastante estético. Le agregué el ukelele, nada más para hacer más, más decoración. Este libro me lo terminé en como 2 días. Estuvo muy rápido de leer, muy adictivo, y ahorita te voy a platicar obviamente más acerca de mi opinión sobre la historia, sobre sus personajes, sobre el desarrollo de la trama, mil cosas más, como siempre, sin spoilers. Así que don't worry, obviamente de todos modos no puedo sacar spoilers, porque como todavía no sale el libro, si lo hago me regañan. Y no queremos eso. Pero como siempre, vámonos a la sección de El autor en 30 segundos. Adam Silvera es un autor de ficción juvenil que empezó a escribir fanfictions desde que tenía 10 años. A lo largo de su carrera ha trabajado en la industria editorial como librero, como auxiliar de mercadotecnia en una promotora de literatura y también como crítico de novelas infantiles y juveniles. Su primera novela, Recuerda aquella vez, fue un éxito y es por eso que decidió seguir siendo autor, escribiendo novelas como El hijo infinito, Solo quedó nuestra historia, la ya tan conocida Al final mueren los dos, y coescribió con Becky Albertalli la novela Y si fuéramos nosotros. Esta es mi segunda obra del autor. La primera ya les mencioné, que fue Al final mueren los dos. ¿Y de qué trata esta precuela? En esta novela conocí los orígenes de la empresa de Deathcast. Aquí conocí muchas perspectivas a cómo reacciona la gente, los gobiernos, los hospitales ante la creación de este nuevo servicio que están ofreciendo. El caos que desatan, porque pues la gente es como, ¿será real o no será real? ¿Funciona o no funciona? ¿Me suscribo al servicio o no lo hago? Hay muchas cosas que ponen en la mesa en este libro y es por eso que se disfruta. Ahora, tengo que comenzar diciendo que en este libro inicia en el día de mi cumpleaños. Literalmente es el 30 de julio. Y cuando vi eso fue, ay, muy bien. Yo cada vez que veo un libro que tiene fechas, siempre he querido que aparezca mi cumpleaños o verlo ahí, porque es como, eso pasó el día de mi cumpleaños. La primera página del libro dice, y estoy parafraseando, que para qué queremos saber cómo funciona Deathcast. ¿Que de qué nos sirve? No va a ayudar en nada, entonces es mejor no saberlo. Y me pareció muy gracioso porque es la forma del autor para decirte, no te voy a explicar en lo absoluto esto, así que no lo esperes. O tal vez que no sabe cómo desarrollarlo, porque yo tampoco sabría. Pero bueno, el origen de Deathcast fue increíble de leer. Podemos observar la primera llamada que hacen una vez que se inaugura el servicio y podemos conocer las perspectivas de quienes se encargan de hacer esas llamadas. Qué tan difícil es, el impacto emocional. Y eso es lo mejor. Las implicaciones emocionales no las vamos a recibir ahora nada más de los protagonistas que están externos a Deathcast, sino que también desde un punto interno. Y disfruté muchísimo eso, porque ahora sí comprendemos el por qué la gente se suscribe a este servicio, y algo que no me había quedado muy bien claro en el primer libro. Y a la par es tan entretenido leerlo porque vamos a ver, como les mencionaba, el caos que va creándose. La incertidumbre de saber si sí sirve o no sirve, si sí predicen las muertes o no. Además de tener muchísimos casos increíbles en donde podemos ver este caos en la vida real. ¿Qué pasaría si un pasajero o piloto recibe la llamada antes de despegar? ¿Se morirán todos en el vuelo? ¿O qué pasaría con los doctores en los hospitales? Esta persona ya recibió su llamada. ¿Tendrá sentido darle atención médica? De todas maneras se va a morir. Y casos como este le dan mucho valor al libro, porque te pone a pensar, a reflexionar qué pasaría. Cosa que está chida, porque en el primer libro lo podemos ver como algo positivo, algo que ya la gente abrazó, aceptó. Entonces en este primer libro parece una distopía.
el apocalipsis casi, entiendes lo que provoca. Y desde el primer 20% de la historia yo me la estaba pasando genial, estaba siendo adictiva, entretenida, intrigante. No quería parar de leer. Además de que tenía capítulos cortos, entonces por eso avanzaba mucho más rápido. Ahora pasemos a lo interesante, los protagonistas de esta historia, que se llaman Valentino y Orión. Me imagino que en inglés es Valentino, Orión o algo por el estilo, pero lo voy a decir como lo diría yo, en acento mexicano. Y estuvo muy cool porque los empezamos a conocer desde una perspectiva muy personal. Entonces conecté con ellos rapidísimo. Pude conocer sus personalidades, las pérdidas que han tenido, que tienen mucho que ver a lo largo de la novela, y lo bien construidos que están como personajes. Lo que sentí que no estaba tan bien construido era su relación, pero hablaré de eso más adelante. Algo de lo que me di cuenta conforme estaba avanzando es que este libro no funciona solo. De a fuerzas tienes que leer el primer libro para poder entender al 100% todo lo que está sucediendo. Y es que hay muchas referencias al primer tomo que si no las tienes en mente cuando lees esta precuela, vas a quedarte como... Y yo creo que por ahí del 45% de la historia, no les puedo decir las páginas porque en sí en mi edición no vienen páginas, nada más como el porcentaje. A partir del 45% de la historia siento que bajó mucho la intensidad. Empezó a haber escenas un poco más largas, un poco más tediosas, más lentas. Hubo una escena en un hospital que se me hizo eterna. Pero gracias a estas escenas podemos ir conociendo a personajes secundarios que también van a aportar muchísimo a la historia y sobre todo porque se abordan temas como lo es la homofobia, la discriminación, el terrorismo, muchísimas cosas, incluyendo trigger warnings como violencia doméstica. Me gustó que fueran parte de la historia porque ayudan a visibilizar estas problemáticas. Si te está gustando el video hasta ahora, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Pasemos a algo que me causó mucho conflicto. Porque algo que no me gustó del primer tomo fue la relación y cómo la desarrollaron. O sea, estaba tierna, estaba romántica, pero no la sentí para nada natural. Y con el paso de las páginas me di cuenta de que en este libro era exactamente igual. De por sí me sorprende que el autor ponga un romance tan fuerte, tan poderoso, cuando las personas llevan conociéndose en menos de un día. Pero sé que así funciona la trama, entonces no me quejo de eso. Pero en toda la historia jamás sentí la química entre los personajes. Nada más veía como atracción, pero nunca sentí una conexión entre ellos. Y fue ahí donde empecé a encontrar mucho más entretenida la narrativa que hablaba acerca de la empresa Deathcast, opacando completamente la relación amorosa principal. Ellos son los protagonistas, no deberían de verse opacados. Y aquí fue donde empezaron a surgir más cosas que no me gustaban. Uno, hubo muchísimas voces. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada capítulo está narrado por una persona, ¿no? Entonces, Valentino está narrando este capítulo, Orion está narrando este capítulo. El problema es que aquí hubo muchísimas personas que narraban capítulos. Entonces, a veces me distraía mucho de la trama principal porque había personajes que no tenían tanta relevancia en la historia, pero que aún así les daban un capítulo. No les voy a mentir, creo que conté más de 15 voces en total. En verdad habían muchísimas, aunque muchas de ellas nada más aparecían una vez. Segundo, todas las historias están conectadas. Y ustedes dirán, pues, oye, qué padre que estén conectadas, así al final todo se une. Pero no me refiero a ese tipo de conectadas. Me refiero a que están como en los mismos espacios. Una persona está comprando un periódico en un puestito de periódicos en Nueva York, porque ahí es donde se desarrolla la historia, y él nos cuenta que pasaron dos jóvenes muy felices y muy contentos. O sea, refiriéndose a Valentino y a Orión. Entonces es como, ¿para qué nos narran eso? O sea, ya sabemos que están en la misma ciudad, pero no me ayudó en nada a la narrativa. O sea, nada más es como, qué padre, pasaron por ahí. O sea, estuvieron en el mismo espacio. Entonces se vuelven párrafos innecesarios donde un personaje de una narrativa se encuentra con el personaje de otra narrativa. ¿Para qué? Para nada. Nada más para decirte que están en la misma ciudad. Y lo peor es que sucede muchísimo. Pero están en Nueva York. Es una ciudad gigantesca con millones de personas. ¿Cuáles son las probabilidades de que se estén encontrando a cada rato o que se estén cruzando a cada rato? 3. Llegó un momento en el que la narrativa de Deathcast dejó de avanzar. No conocíamos más acerca de su funcionamiento. Nada más nos repetían una y otra vez las emociones de los que hacen las llamadas, del creador de la empresa. Emociones que ya nos plantearon al principio, no había necesidad de ponerlas otra vez. Y repito la parte del principio, el autor no quiere que sepamos cómo funciona. Entonces, muchísimas cosas dentro de esa narrativa pasan sin que te expliquen cómo, porque no te pueden explicar eso, pero se sienten súper falsas, o sea, son poco creíbles.
En fin, o sea, tal vez estoy medio hablando mal, pero es que es como mi perspectiva de cuando lo estaba leyendo. Empiezan a pasar más cosas que notas que están ahí como para hacerte sentir triste, emotivo, para que la bolita de nieve se vaya acrecentando y al final llores muchísimo. Son cosas que no aportan mucho a la trama, pero que están ahí para que te sientas mal, para que empatices más. Ahora, hubo cosas muy chidas que si no las hubieran repetido tanto, hubieran estado 1000 veces mejor. Hay cameos del primer libro. Claro que sí, todo muy cool, todo genial, hasta que empezaron a aparecer más y dejaron de ser cameos. Aparecen en un montón de capítulos que siguen sin ayudar a que avance la trama. Entonces sí me molesté porque te distraen completamente de lo que está pasando en la vida de Valentino y Orión para contarte la vida de dos personajes que ya tenemos muy claro qué es lo que pasa con ellos. Pero el autor que quería que sintieras nostalgia por el libro pasado, que conectaras, que sintieras la misma magia. Yo digo que ese fue un error muy grave del autor y simplemente debió haber dejado en cameo, en una pequeña escena que aparecieran y punto. Llegué al final y obvio fue emotivo, no al nivel de que llorara, por lo mismo que les decía, o sea, como que no terminé de conectar tanto con los personajes, pero fue muy emotivo. Hubo muchos plot twists, muchos conflictos que empezaron a agarrar complejidad en la historia, me gustó eso. Además de que hubo unas frases muy bonitas. Sí estuve remarcando bastantes cosas que me gustaban porque era respecto al amor propio que podemos sentir, eso me gustó bastante, pero también acerca de la conexión que podemos tener con las demás personas y cómo podemos nosotros ayudarlas. El mensaje en sí aporta mucho a los lectores. Pensé que no iba a cerrar muchísimas cosas porque faltaban como 15 páginas y no nos explicaban nada de ciertos aspectos de la historia, pero al final se cerró todo. De manera breve, pero se cerró todo. Aún así me quedé con la sensación de que me faltan muchas cosas por conocer del universo completo, pero el autor ya anunció que va a sacar otras 2 novelas del mismo universo, entonces espero ahí encontrar esas respuestas. En lo general me gustó mucho la historia, no me termina de convencer el estilo del autor, por lo que no siento que me anime a leer otras de sus obras que no tengan que ver con este universo. Pero yo agradezco mucho el concepto de The First to Die at the End, porque es un universo genial, increíble, que tiene mucho que explotar y es por eso que está haciendo más novelas este autor. Mi calificación final a este libro es de 3 de 5. Por lo mismo que les decía, me faltó conocer más de Deathcast, la química entre los personajes no la sentí, muchas emociones repetidas y mucho relleno. Me sorprendió que este libro era mucho más amplio que el primero tiene como 300 páginas, este son 500 y tantas. Pero les digo, son capítulos cortitos, entonces se les va a ir rapidísimo. Yo siento que si les gustó el primer libro, sí se animen a leer el segundo, porque les va a gustar encontrarse otra vez con este universo, además de los pequeños cameos y detalles que mete del primer libro. No va a ser el mejor libro que lean, pero lo van a disfrutar. Yo lo disfruté, les digo, me lo terminé en 2 días y para mí fue una gran aventura. Y esa fue la reseña de The First to Die at the End. Ojalá que te haya servido. Tal vez todavía no salga el libro para que lo puedas conseguir, pero ya una vez que te hayas formado la idea, pues cuando salga te animes a comprarlo o digas mejor no lo leo. ¿Ya leíste el primer libro? ¿Qué te pareció? Y también cuéntame, ¿te entusiasma leer esta precuela? No olvides dejar tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana aquí en Cartas de un Lector.